Bien, amados hermanos, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Eh, Hoy vamos nuevamente a continuar con otro tema muy importante. Recuerden que estamos todavía en la serie donde estamos hablando acerca de la importancia de cómo comprender la palabra de Dios y cómo usar la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a desarrollar otro tema muy importante que estoy plenamente seguro que seguirá trayendo edificación sobre sus vidas y les ayudará a comprender una de las falacias, ojo aquí con esto, una de las falacias más comunes hoy, dicha por aquellos que se autodenominan profetas de Dios, cuando realmente no lo son. Bien, el movimiento profético contemporáneo es uno de los engaños que más daño le ha causado al cristianismo que hoy todos nosotros conocemos. Ese movimiento, dicho movimiento, enseña, promueve que Dios sigue hablando a través de hombres y mujeres llamados profetas, ¿sí? Olvidando de manera irresponsable las palabras del apóstol Pablo referentes a la profecía como un don temporal sobre la iglesia en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. En ese texto el apóstol Pablo expresa de manera clara que cuando la iglesia tuviera toda la revelación de la palabra de Dios escrita, el don profético, el cual se usaba en la iglesia primitiva para transmitir a la iglesia la palabra de Dios que no había sido aún revelada, dicho don iba a cesar. Es lo que nos expresa el apóstol Pablo en ese texto. Bien. Esa es una de las verdades, amados hermanos, irrefutables que hacen parte de una sana doctrina que el movimiento pentecostal y carismático se resiste a aceptar, ¿sí? Una de las proclamaciones de estos falsos profetas, amados hermanos, en los últimos tiempos, es que hablan supuestamente de parte de Dios que viene un avivamiento sobre el mundo al final de los tiempos. Ojo aquí. Estos dichos y falsos profetas andan por ahí diciendo de parte de Dios que viene un avivamiento sobre el mundo al final de los tiempos. De ahí que estos falsos profetas, cuando son invitados a un país a llevar sus mentiras, regularmente citan las palabras, Dios me dice que viene un gran avivamiento sobre esta nación, que yo estoy seguro que ustedes los han escuchado. Dios me dice que viene un gran avivamiento sobre esta nación. Y a veces para quedar bien con los que los invitaron, dicen ellos, Dios me dice que el gran avivamiento comenzará en este país. Yo, usted no sabe cuántas veces yo escuché a muchos profetas decir eso. Y a los que escuché decir que el avivamiento iba a comenzar en Colombia, cuando los vi en Venezuela, decían, el gran avivamiento va a comenzar por Venezuela. Y si lo llevan a Perú, dicen desde Perú, Dios me dice que el gran avivamiento de Sudamérica va a comenzar desde Perú. Repito, buscando quedar bien con los que los invitaron y claro, esperando que los vuelvan a invitar, ¿no? Bien, eso lo dicen, repito, en todos los países a donde van. Y claro, nadie ha visto eso y tampoco nadie lo verá. Ojo, nadie ha visto dicho avivamiento y lamento decir por aquellos que creen que dicho avivamiento vendrá, lamento decir que nunca nadie, repito, ni ha visto ni verá dicho avivamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que el cristiano contemporáneo espera ver cuando se habla de que viene un gran avivamiento? El cristiano que hace parte de ese cristianismo bobo, de ese cristianismo ingenuo, groseramente ingenuo, cuando escucha a un falso profeta de estos hablar, decir que viene un gran avivamiento sobre el mundo entero, el cristiano automáticamente se hace en su mente una imagen
donde los ríos de gente comienzan a llegar a Cristo, donde abren una congregación y la gente no cabe y afuera hay un escándalo porque todo el mundo está gritando y diciendo, déjenme entrar, que yo quiero escuchar la palabra, por favor, yo quiero hacer parte de ese culto, por favor, déjenme entrar. Y la gente abarrotada en las calles, una cantidad de gente y la policía llegando a las iglesias, vea, ¿qué pasó aquí? Y saliendo el pastor y los hermanos decir, no, es que estamos experimentando el gran avivamiento que el Señor nos había prometido y esto era lo que había. Esa es la imagen que el cristiano se hace. Repito, cuando escucha, viene un gran avivamiento o se acerca el tiempo del gran avivamiento del final de los tiempos. Vuelvo y lo repito, nadie ha visto eso y absolutamente nadie lo va a ver. Bien, es importante decir esto que voy a decir. Ojo aquí. El arrepentimiento del hombre ante Dios no depende de un avivamiento. Ojo que eso es muy importante tenerlo claro. El avivamiento, repito, el avivamiento del cual muchos hablan y el cual muchos están esperando, es importante, repito, decir que el arrepentimiento del hombre ante Dios no depende de un avivamiento. Si eso fuera así, entonces tendríamos un problema. La conversión del impío dependería de si Dios produce un avivamiento o no. Y la conversión del impío depende única y exclusivamente de la predicación del evangelio de Cristo y que el impío ponga su fe en dicho evangelio. ¿Me están entendiendo? No depende de un avivamiento. Entonces, el que no se convertiría en un avivamiento le podría echar la culpa a Dios y decirle en el momento de su juicio, Dios, pero ¿por qué me vas a juzgar si yo siempre quise convertirme, pero como tú no trajiste un avivamiento en mi tiempo, entonces pues por eso nunca me pude convertir? Eso es completamente falso, eso no tiene sustento, eso no tiene un fundamento escritural. ¿Sí? Bien. ¿Cuál ha sido el texto que estos falsos ministros usan para intentar sustentar esa falacia? Una profecía que está en el libro del profeta Joel, quiero que vamos ahí, por favor. Libro del profeta Joel, capítulo 2, del versículo 19. Vamos a leer al versículo 31. Libro del profeta Joel, capítulo 2, del verso 19 al 31. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios, dice así. Responderá Jehová y dirá a su pueblo. Presten mucha atención aquí, amados hermanos, porque aquí vamos a entender una vez más, aquí vamos a hacer una vez más el ejercicio de lo que es trazar bien la palabra de Dios, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo comprendan porque la idea es que todos ustedes que están escuchando la enseñanza de hoy, terminada esta enseñanza, ustedes tengan el fundamento escritural para poder refutar esa falsa enseñanza y falsa proclamación que hacen estos falsos profetas. Pues leo el texto. Responderá Jehová y dirá a su pueblo. Está escribiendo el profeta Joel y a quién le está escribiendo es lo que usted se tiene que preguntar. Este es un libro que fue escrito por un profeta llamado Joel y no es otra cosa que Dios hablándole al pueblo de Israel, a su pueblo, a través del profeta Joel. ¿Sí? No vaya a creer que el texto que usted está leyendo es el texto de Joel que le está hablando a usted, hermano. No. Este texto no le está hablando a usted ni me está hablando a mí, no le está hablando a la iglesia, como tampoco está haciendo referencia a un pueblo gentil, o sea, a una nación, a un pueblo que no tiene ninguna relación con el pueblo de Dios que es Israel. Entonces, el texto, repito, que estamos leyendo es un texto donde el libro escrito por el profeta Joel está transmitiendo
la palabra de Dios dada a Israel, al pueblo de Israel, a través del profeta Joel. Espero hayan entendido eso. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Está hablándole Dios al pueblo de Israel. Versículo 20. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Ojo, aquí ya el texto está hablando del desierto como un lugar geográfico que existe en Israel. Eso es importante entenderlo. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, como para reforzar lo que les estoy diciendo. Aquí no le está hablando ni a colombianos, ni a argentinos, ni a venezolanos, ni a peruanos, ni a estadounidenses. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué significa eso de lluvia temprana y lluvia tardía? Eso el movimiento pentecostal y carismático hoy lo ha tergiversado, hablando estupideces que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Como hermanos, levanten la mano que Dios va a enviar hoy la lluvia temprana y la tardía, como lo expresó en el libro de Joel. Basura. Eso es basura dentro del cristianismo hoy. La lluvia temprana y la lluvia tardía hace referencia al tiempo que Dios utilizaba para que los sembrados pudieran crecer, pudieran florecer y pudieran fructificar. Había una lluvia que regaba la tierra antes de ser sembrada, pero había otra lluvia que era la lluvia tardía, a la cual hace referencia el texto, que al momento de regar los sembrados podría el trigo dar su fruto. Es eso de lo que está hablando el texto. Eso no se lo puede espiritualizar ni buscarle una interpretación mística para aplicarla en cualquier sentido. Eso es irresponsabilidad al momento de leer y de interpretar la palabra de Dios. ¿Sí? Ojo con esto. Versículo 24. Dice, las eras se llenarán de trigo a causa de los tiempos de la lluvia temprana y de la tardía, ¿no? Porque obviamente la tierra tiene que estar preparada antes, durante y después de una siembra. Por eso dice el verso 24, las eras serán llenas de trigo. Las eras eran los lugares donde se recogía el trigo. Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo, o sea, Israel, avergonzado. Es una promesa del Señor a Israel. Verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Ahí tienen otra prueba. Y conoceréis que en medio de Israel, no le está hablando a la iglesia, está hablando a Israel. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Bien.
Si analizamos el texto con seriedad, como ya lo hicimos, no vamos a tener ningún problema, amados hermanos, con comprender que aquí Dios no le está hablando y menos haciéndole una promesa a los gentiles, ¿sí? El texto bien trazado nos enseña que es Dios, ¿sí? Hablando a través del profeta Joel, haciéndole una promesa a su pueblo y dicha promesa alcanzaría a los esclavos que hubieran en medio de Israel. Ojo con ese pedazo que es muy importante. A los esclavos que hubieran en medio de Israel. Téngame en cuenta, por favor, esas palabras que les estoy diciendo. Verso 28. Y después de esto dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. ¿Los hijos de quién? Los hijos de colombianos, los hijos de venezolanos, los hijos de peruanos, no. Y profetizarán vuestros hijos. ¿Los hijos de quién? De Israel, porque es a Israel que le está hablando. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, ojo aquí, está hablando sobre los esclavos que hubieran en la casa de los israelitas, dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Créame que uno siente pena ajena cuando uno ve a un ministro leer este versículo bíblico y querer aplicar el versículo 29 a los siervos hoy, haciendo referencia a hombres y mujeres que sirven a Dios. Eso es una cuestión bastante triste. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Tengan en cuenta eso, por favor. Versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo que posiblemente hacen referencia a una circunstancia del tiempo en el cual esto se iba a cumplir. Dice el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso, dice el texto, de Jehová. Bien, la interpretación de esta profecía, amados hermanos, es compleja por varias cosas, pero claramente no tiene nada que ver, repito, con gentiles ni con la iglesia de Cristo, ¿sí? Por ejemplo, a muchos teólogos les cuesta comprender que de lo que habla Joel en este versículo 31 es simplemente de eclipses solares. Que el sol se convierta en tinieblas simplemente está hablando de un eclipse solar. Cuando yo veo un eclipse solar, literalmente veo al sol convertirse en tinieblas. Simple, ¿sí? Es importante entender eso. Y cuando habla de que la luna se convertirá en sangre, está haciendo referencia a las lunas de sangre que hoy todos nosotros hemos visto. De hecho, hace poco en Israel se dio una luna roja llamada la luna de sangre maravillosa. Es un evento espectacular. Entonces, algunos creen que la profecía de Joel no se cumplió en absoluto en el día de Pentecostés. Cuando Pedro dijo, esto es, en Hechos, que ahorita lo miramos, esto es lo que dijo el profeta Joel. Se refería al poder del que hablaba Joel, no al cumplimiento de la profecía. Es una posición, ¿cierto? Existe también la opinión de que se cumplió plenamente ese día dicha profecía. De hecho, se argumenta que se cumplió de manera figurativa, pero no literal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso significa que quienes sostienen esta perspectiva no ven un cumplimiento literal de todos los detalles de la profecía, sino que creen que los símbolos de la profecía de Joel no debían entenderse de manera literal, sino interpretarse figurativamente, ¿sí? O sea, eso indica desde esa perspectiva que esos sucesos simbolizaban que el Espíritu Santo en toda su bondad descendió sobre los creyentes y por lo tanto se argumenta que la profecía de Joel se cumplió plenamente de esta manera, en ese momento. Ahora, la otra posición que existe, la otra perspectiva, considera que el cumplimiento de esa promesa
comienza en Pentecostés. No es que se dio de manera completa en el tiempo, en el día de Pentecostés, sino que comenzó a cumplirse el comienzo de esa profecía. No se completó el mismo día de Pentecostés, sino que allí fue donde la profecía comenzó a cumplirse, que es la posición más coherente, repito, con la escritura respecto a esa profecía. ¿Sí? Entonces, toda la profecía se cumplirá durante esta era y culminará con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tercera posición que hay con respecto a esa profecía de Joel. Miremos entonces lo que Pedro dijo en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 14 al 16. Hechos capítulo 2 del versículo 14 al 16 dice allí el apóstol Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Pongan atención aquí, les explico algo, porque es posible que alguien piense y diga, pastor, pero es que cuando usted va al texto, dice que ahí habían judíos de Macedonia, de Egipto y han venido de otras tierras. Exactamente. Eso no indica que ellos eran gentiles, eso indica que eran judíos que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés desde otros lugares de la tierra. Ojo, varones judíos, por eso Pedro los llama varones judíos. Y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos, dice Pedro, Pedro es la respuesta que da a la burla de ellos, ¿no? Cuando ellos reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en idiomas humanos que ellos nunca aprendieron y que nunca hablaron, comienza una burla. Y aquí es donde el apóstol Pablo el apóstol Pedro hace una defensa, hace una apología de ese momento que estaban viviendo en Pentecostés, que es cuando dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, aproximadamente las 9 de la mañana. Mas esto es donde dice Pedro en el versículo 16, mas esto que ustedes están viendo y de lo cual ustedes están burlando, dice el verso 16 en la versión Reina Valera 1960, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. A partir del versículo 17, Pedro cita la profecía de Joel, ¿cierto? Ahora bien, algunos sustentan que Pedro aquí no dijo que era el cumplimiento de la profecía de Joel, sino que era de lo que Joel hablaba en esa profecía. Bien, si bien el versículo 16 es una traducción igual al texto griego, cuando ustedes van al texto griego es la misma traducción, es una traducción fidedigna del texto original. Otras versiones, como la Biblia castellana, lo traduce de la siguiente manera, sino que está sucediendo lo dicho por el profeta Joel, ¿sí? Y la versión Dios habla hoy del año 2002 lo expresa de la siguiente manera. Lo que aquí está sucediendo es algo diferente. Es lo que anunció el profeta Joel cuando dijo. O sea que si usted mira las tres traducciones, claramente dan permiten una claridad de que cuando Pedro está diciendo eso, está diciendo que ese era el cumplimiento de la profecía de Joel al pueblo de Dios. Ok, el punto es este, presten mucha atención. El punto es este. Alguien puede decir, pastor, pero esa profecía no se cumplió el día de Pentecostés porque Pedro dijo que el cumplimiento de eso sería en los postreros días, que es lo que Pedro dice en el verso 17 si usted lo analiza. ¿Sí? Y eso fue dicho hace unos 1900 años, ¿no? Que es más o menos el tiempo en cuando
el tiempo que hace cuando Pedro dijo eso que usted está leyendo ahí hoy en el año 2025. No sé si me adelanté o no me están comprendiendo. O sea, vuelvo y repito lo que acabé de decir. El punto es este. Espero me estén comprendiendo. Alguien puede decir, venga, pastor, pero es que en el versículo 17, Pedro habla de que eso era lo que iba a suceder en los postreros tiempos. ¿Sí? Esa profecía no se pudo cumplir el día de Pentecostés porque en el versículo 17 Pedro dijo que era el cumplimiento, ojo, porque Pedro dijo en el verso 17 que el cumplimiento de eso sería en los postreros días. Entonces, esa profecía no se pudo cumplir el día de Pentecostés porque estamos hablando de un suceso, de un evento que se dio hace casi 2000 años. Entonces, no puede ser que hace casi 2000 años se haya cumplido esa profecía en el día de Pentecostés porque Pedro dice que sería en el final de los tiempos o en los postreros días, ¿sí? Y eso fue dicho hace unos 1900 años, ¿sí? Ojo con eso, más o menos. O sea, eso se tendría que cumplir antes de la gran tribulación, que es el día grande y espantoso de Jehová que habla el profeta Joel, ¿sí? Espero me estén entendiendo. Lo que no se ha comprendido por muchos, y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan hoy, que lo que no se ha comprendido por muchos cristianos hoy cuando se topan con un texto como este, porque cuando yo no entiendo lo que les voy a explicar y me topo con esta profecía, entonces, claro, me voy a poder confundir fácilmente porque voy a creer que el cumplimiento de esa profecía todavía puede ser que falte algunos años o pudiese ser que se esté cumpliendo o que esté a punto de cumplirse en este tiempo, porque nosotros realmente hoy sí estamos viviendo los últimos días o hacemos parte del último tiempo. No, ahí es donde está el error de no comprender esto que les voy a explicar. Vuelvo y lo repito. Lo que no se ha comprendido por muchos es que cuando Pedro habla de los postreros días, se ha, ¿cómo lo digo? Está haciendo referencia, ¿sí? Cuando Pedro habla de los postreros días, se refiere a un tiempo final, se refiere a un lapso de tiempo final, el cual claramente ya había comenzado cuando se dio lo de Pentecostés, ¿sí? Me refiero al tiempo de la gracia, ojo, conocido también teológicamente como el tiempo de la iglesia o tiempo de los gentiles. O sea, aunque Pedro dijo eso hace ya casi 2000 años, dicha expresión en ese contexto es correcta porque Pedro hablaba del tiempo final, ¿sí? Ellos en ese contexto, amados hermanos, para que pongan cuidado a esto, ellos en ese contexto ya estaban o hacían parte de ese tiempo. El tiempo final o postreros tiempos tiene que ver con un tiempo que terminará con el arrebatamiento de la iglesia para que luego venga la ira de Dios sobre este mundo. O sea, el tiempo postrero, los postreros días, el tiempo final, comenzó un poco antes, desde el día de Pentecostés. Espero me estén entendiendo, ¿sí? Ojo aquí, espero me estén entendiendo. Nosotros vivimos y hacemos parte del final de los tiempos, pero entiendan que el final de los tiempos comenzó, o sea, ¿cuál es el final de los tiempos? Para que me entiendan, el tiempo de la iglesia. Ese es el final de los tiempos. Entonces, ¿cuándo comenzó el final de los tiempos? Comenzó cuando la iglesia fue establecida, ¿cierto? ¿Y cuándo terminará el final de los tiempos? Cuando la iglesia sea arrebatada, que es el mismo término teológico cuando se hace referencia al tiempo de los gentiles. Hoy vivimos en el tiempo de los gentiles, que es el tiempo donde la predicación del Evangelio de la Gracia es dada, es predicada al pueblo gentil, para que a través del Evangelio de la Gracia y no del Evangelio del Reino, que ya se los he explicado, el hombre gentil pueda tener acceso a la salvación y a la vida eterna por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia. Entonces, cuando se acabe el tiempo de los gentiles o el tiempo de la iglesia,
Es cuando va a comenzar el tiempo de la tribulación, la semana 70 que fue establecida según el profeta Jeremías y según el profeta Daniel para el pueblo de Israel, para expiar el pecado de Israel. Espero me estén entendiendo. Entonces, cuando Pedro dijo hace 1900 y algo de años, cuando Pedro habló del final de los tiempos o los días postreros, Pedro estaba en el mismo tiempo en que nosotros estamos. Porque Pedro en ese contexto ya estaba en el tiempo final, en los días postreros. Por eso es que la iglesia murió. Por eso es que la iglesia del primer siglo murió esperando a Cristo. Ahora ustedes comprenden por qué a ellos no les dolía despojarse de lo que tenían y compartirlos entre todos. Porque ellos todos los días, hace 2000 años casi, todos los días vivían esperando que Cristo viniera por ellos. Porque ellos sabían que estaban en el final de los tiempos. Ya les voy a comprobar esto más con la Biblia. Bien, vamos a la escritura para comprobar lo que les estoy diciendo. Vayan por favor a la carta a los Hebreos. Vamos a la carta a los Hebreos. Capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 2. Dice así. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, miren lo que dice el escritor a los hebreos. Ojo aquí. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Espero estén entendiendo por qué los llevo a este texto. El escritor a los hebreos escribe esta carta aproximadamente entre el año 60 y 70 después de Cristo. ¿Sí? Estamos en el 2025, o sea, han pasado casi 2000 años aproximadamente de lo que el escritor a los hebreos escribió este texto que usted está leyendo hoy en el 2025. Espero me estén entendiendo, amados hermanos. ¿Qué quiero decirles? Que el escritor a los hebreos hace casi 2000 años atrás tenía la conciencia de que esos eran los últimos días. Vuelvo y lo leo. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, dice el escritor a los hebreos, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, noten eso, que el escritor a los hebreos llamó últimos días al momento en que él escribe esa carta. Y vuelvo y se lo repito, esa carta fue escrita aproximadamente entre el año 60 y el año 70 después de Cristo. ¿Están comprendiendo? Está claro, amados hermanos, que la profecía de Joel es para Israel, pero el otro asunto que no cuadra es el siguiente. Se los voy a explicar. Si la profecía no se cumplió a partir del día de Pentecostés, entonces ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo esa profecía se cumplirá? ¿Sí? No puede ser, ojo, el cumplimiento de esa profecía no puede ser durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Juan no habla, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, en ninguno de los 22 capítulos que tiene el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan no habla por ninguna parte sobre un derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Eso no lo encontramos en la escritura. Entonces, la posición más coherente con la escritura, y voy a explicarle por qué, la posición más coherente, amados hermanos, con la escritura es que esa profecía se cumplió a partir, si bien no se cumplió de manera total, pero sí comenzó a cumplirse a partir del día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque muchos israelitas y judíos que hicieron parte de la iglesia primitiva recibieron el Espíritu Santo y muchos de ellos, hombres y mujeres, jóvenes, recibieron el don de profecía.
Entonces esto no encaja en la posición que todavía esto en ellos no se ha cumplido. ¿Por qué no encaja? Porque durante el milenio, ojo aquí, ¿por qué no encaja decir que esa profecía no se ha cumplido de ninguna manera? Porque durante el milenio no habrá necesidad de que ellos profeticen. ¿Por qué? Porque durante el milenio, durante ese tiempo del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, no habrá ningún evangelio que predicar. ¿Me están entendiendo? O sea, durante el milenio no va a existir una iglesia que predique ningún evangelio de la gracia y no existirá ningún pueblo que predique un tal evangelio del reino. Durante el milenio no se va a predicar ningún evangelio, para que me entiendan eso. Tal vez nunca habían ustedes meditado en eso. Durante ese tiempo no habrá ningún evangelio, o sea, no habrá ningún mensaje, ninguna buena nueva que predicar a nadie. Jesús estará reinando sobre toda la tierra desde la ciudad de Jerusalén y lo hará según la Biblia por 1000 años. Ahora bien, póngame cuidado a esto que les voy a decir aquí. Ahora bien, sin importar cuál sea la posición sobre este asunto, lo que sí está claro y no deja lugar a dudas es que esta promesa, la profecía en Joel, esa profecía no es dada ni a colombianos, no es dada a peruanos, no es dada a venezolanos, no es dada a estadounidenses, no es dada a chilenos, no es dada a argentinos, no es dada a brasileños, etcétera, etcétera. Fue para Israel. Bien, entonces eso, amado hermano, de que vendrá un avivamiento en los postreros tiempos es un cuento de los hermanos Green mal echado. Miremos qué dice Pablo sobre el final de los tiempos. O sea, antes de que la iglesia sea arrebatada, ¿qué es lo que Pablo dice que va a suceder, que va a acontecer en el mundo entero antes de que la iglesia de Cristo sea arrebatada? ¿Acaso el apóstol Pablo o alguno de los apóstoles que escribió cartas habló acerca de un avivamiento en esos tiempos? Miremos. Remitámonos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y miremos a ver cómo pudiésemos forzar las palabras de Pablo a Timoteo en esta carta. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es lo que Pablo le dice allí a Timoteo y a nosotros? Porque esa carta sí es para la iglesia. Usted cuando lea Primera de Timoteo, usted tiene que entender que es para usted lo que allí está escrito. Pablo le está hablando a Timoteo para que Timoteo entienda. Timoteo era parte de la iglesia de Cristo y le está enseñando esto para que la primera y la segunda carta de Pablo a Timoteo es para que Timoteo le entregue doctrina, enseñanza a la iglesia. Entonces, esto sí es para la iglesia, para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le dice allí a Timoteo? Le dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, es todo lo contrario a lo que dice la escritura, ¿no? ¿Sí? Esta profeta como Wanda Rolón y todos estos profetas de Costa Rica y profetas de Estados Unidos que han venido aquí a Colombia a decir que viene un gran avivamiento y que el avivamiento comienza en Colombia y cuando van a Brasil dicen, no, 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 Dios me dijo que el avivamiento comienza desde Brasil y cuando van a Lima dicen, no, el avivamiento me dijo el Señor que comienza desde aquí precisamente, ve qué raro, desde Lima va a comenzar el avivamiento y dicen exactamente lo mismo a donde los invitan que desde allí es donde el Señor les reveló que va a comenzar el avivamiento. Pero resulta que cuando vas a la Biblia, cuando no comes cuento, cuando vos intentás hacer el esfuerzo de salir de ese cristianismo bobo, de ese cristianismo ingenuo y vas a la escritura, te vas a dar cuenta que Pablo dice todo lo contrario. O sea, Pablo lo que está diciendo allí es que en los postreros tiempos, en vez de que muchos lleguen a la iglesia, antes es que muchos van a salir. ¿Me están entendiendo? Es lo contrario. Antes, en los postreros tiempos, las congregaciones, los lugares donde está verdaderamente la iglesia de Cristo, se iban a vaciar. La asistencia iba a bajar. ¿Por qué la asistencia iba a bajar? Pablo dice, porque en los postreros tiempos, mucho, dice el apóstol Pablo,
Perdón, porque en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Es darle la espalda a nuestra fe, a lo que nosotros hoy proclamamos, a lo que nosotros hoy decimos creer, que es en Cristo Jesús, su palabra, su evangelio y la doctrina bíblica. Muchos le darán la espalda a eso. Muchos errarán del camino, muchos se desviarán del camino. Muchos se irán para los testigos de Jehová, otros se irán para el pentecostalismo unicitario, otros se irán para los adventistas, otros se irán para donde Regina 11, otros se irán a proclamar la metafísica, otros se volverán hinduistas porque comenzaron a practicar yoga, etcétera, etcétera y etcétera. Algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo apostatarán? Dice el apóstol Pablo, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, malas enseñanzas. Entonces, según Pablo, lo que habrá en los últimos días, o sea, en nuestros días, ¿no? No será ningún avivamiento. Pablo nunca habla de un avivamiento en los posteriores días. Lo que habrá es una apostasía, la cual hoy, lo digo tristemente, porque he visto con mis propios ojos a gente que estimo y que aprecio apostatar de la fe. Hoy lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Usted nunca va a encontrar en ninguna de las 13 cartas que Pablo escribió, nunca va a encontrar una sola enseñanza donde el apóstol Pablo hable o enseñe a la iglesia acerca de que en los últimos tiempos habrá un tremendo avivamiento y que todos se preparen. Ojalá en ayuno, con el estómago bien vacío para que el avivamiento pueda venir con más fuerza. ¿Sí? No, nunca. Ustedes no van a encontrarlo por ninguna parte. Miremos la segunda parte, que es lo que Pablo le dice en la segunda carta que le escribe a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, ahora leamos del 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que dice Pablo que va a venir en los postreros días? Tiempos maravillosos de avivamiento. Tiempos donde la gente va a estar prácticamente tumbándole la puerta a los cristianos. Vea, doña Ludari, por favor, levante a don Leo y venga, predícame la palabra, por favor, que me levanté con una sed de la palabra impresionante, doña Ludari, y nosotros sabemos y entendemos que ustedes son cristianos. Por favor, tengan misericordia de nosotros. Vengan y evangelícenos. Vengan y disipúlennos. Y Ludari desesperada, no, Leo, llamemos a la policía porque mira, esta gente prácticamente nos va a hacer es un linchamiento aquí. No, 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 hermano, eso no es lo que va a pasar en el final de los tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué era lo que iba a caracterizar, según Pablo allí, el tiempo peligroso, que es el tiempo de hoy? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿De qué es que Pablo le habla aquí a Timoteo? Del humanismo que hoy tenemos. Parte de la apostasía dentro del cristianismo, parte de la apostasía dentro de los púlpitos es que hay humanismo, es que el humanismo permeó al cristianismo que conocemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de humanismo? Estamos hablando de un mensaje que se transmite desde un púlpito por un tipo con saco y corbata y dicho mensaje va enfocado, va dirigido al hombre, donde la prioridad es el hombre. ¿Sí? Ahí es cuando escuchas el evangelio conocido como el evangelio de la prosperidad, donde ven que el Señor quiere un milagro, tiene un milagro para tu vida, que vení que el Señor te va a hacer empresario, que vení y convertite vos y toda tu familia en el hombre y la mujer más feliz sobre la faz de la tierra. Vení y para de sufrir. Vení que en Cristo prácticamente nosotros, vení que esto es una cosa maravillosa, vení que esto prácticamente es el huerto del Edén aquí en la tierra. Humanismo, donde la gente va a una congregación, disque cristiana evangélica, donde disque se congrega la iglesia de Cristo, pero no van a ser doctrinados, no van a ser alimentados con la palabra, sino que van a ir a escuchar mensajes motivacionales. Y de ahí todos los motivadores cristianos que ustedes conocen.
¿Sí? Verso 2. A partir del verso 2 es cuando Pablo comienza a hablar del humanismo que iba a haber en los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, humanismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ojo, que tendrán apariencia de piedad. Van a demostrar, van a tener una apariencia de ser cristianos evangélicos. ¿Sí? Que tendrán apariencia de piedad, dice Pablo, pero negarán la eficacia de ella, o sea, hombres y mujeres sin testimonio. A esto le dice Pablo a Timoteo, a este tipo de gente evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre, mire lo que dice Pablo en el verso 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, los magos de Egipto, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez, dice el texto, será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Pablo, repito, jamás habló en ninguna de sus 13 cartas sobre un tal avivamiento. Amados hermanos, lamentablemente, ojo, lamentablemente muchos cristianos hoy se comieron ese cuento. Y el problema es que se lo comieron seco y ahora están disque pidiéndole a Dios para que dicha promesa, ¿sí? Que se la han escuchado de varios falsos profetas y están orando para que dicha promesa de avivamiento se cumpla, ¿sí? Ustedes comprenden ahora un poco mejor el problema que tenemos. El apóstol Pedro tampoco jamás habló de un tal avivamiento cuando hizo referencia al final de los tiempos. Quiero que vamos allí, ya vamos a terminar. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, del verso 1 al 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 13. Dice Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ojo aquí con esto. El apóstol Pedro habla de la necesidad de despertar un limpio entendimiento. Pastor, qué es un limpio entendimiento? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un entendimiento limpio y un entendimiento, digámoslo, sucio, como para contrarrestar lo que Pedro está diciendo? Amados, un entendimiento limpio lo tiene un hombre y una mujer que fundamenta su fe y su doctrina bajo la comprensión, bajo el entendimiento que nos permite a nosotros la palabra de Dios revelada, la palabra escrita. ¿Sí? Un entendimiento sucio, que sería el contraste de uno limpio, es cuando yo tomo la escritura y la tergiverso, que es algo completamente peligroso, porque cuando yo tergiverso la palabra de Dios, estoy tergiversando al Dios de esa palabra. Estoy tergiversando al Dios que inspiró y que reveló esa palabra que yo estoy leyendo. Leo el verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, dice Pedro, ojo aquí, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Estamos cansados de escuchar que Cristo viene por nosotros, que Cristo viene por nosotros, pero nada, aquí seguimos, ¿sí? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Dice Pedro, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, dice Pedro, voluntariamente, ojo,
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice el apóstol Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ojo, el Señor no retarda, le dice Pedro a la iglesia, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces queda claro que todas esas profecías de un avivamiento no solamente son falsas, sino que tergiversan la palabra de Dios y hacen que los que escuchan, ojo, y hacen que los que las escuchan vivan fuera del tiempo y fuera del contexto bíblico. Espero, amados hermanos, que esto les haya quedado claro y que a partir de ahora puedan tener un fundamento bíblico para refutar esa gran falacia. Nos vemos entonces, si Dios nos presta la vida, el próximo miércoles a partir de la misma hora, 8 p.m. hora Colombia. Recuerden que pueden invitar a otros cristianos para que juntos analicemos las malas enseñanzas de este cristianismo contemporáneo. Bien, ¿hay algunos de los que están en esta plataforma que quieran hacer alguna pregunta sobre el tema? ¿Quedó claro el tema? Sí, ya ustedes tienen claro que cuando ustedes escuchen por ahí a Ronnie Chávez, a Wanda Rolón, a Juan Carlos Harrigan hablar y decir que viene un gran avivamiento, entonces ustedes ya saben que le están metiendo cuento, amados hermanos. No viene ningún avivamiento. Lo que viene es juicio a este mundo. No viene ningún avivamiento. Bueno, espero esto les haya servido. Entonces nos vemos el próximo, bueno, los que se conectan con nosotros el domingo, entonces nos vemos el domingo y los que no, pues entonces nos vemos el próximo miércoles y Dios nos presta la vida. Listo, mi hermano Lauder. Un abrazo para todos. Que descanse. Gracias, profesor.